Esta es una publicación del portal soysefardi.org. Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, de erudición, de tragedia, pero sobre todo de una perseverancia asombrosa, la del rabino Shimon ben Temach Durán y la comunidad judía secreta de Mallorca. Y todo arranca con una pregunta que es clave. ¿Cómo es posible que una fe, una identidad, sobrevive en secreto durante 500 años, bajo una amenaza de muerte constante? La historia de los chuetas de Mallorca nos da una respuesta que es a la vez dolorosa e inspiradora. Bueno, pues vamos al principio de todo, nos vamos de viaje a la Mallorca de finales del siglo XIV, a un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de desaparecer para siempre. Y aquí conocemos a nuestro protagonista, el rabino Shimon ben Temach Durán, más conocido como el Rashbetz. Ojo, que no era solo un líder espiritual, era un auténtico sabio, un polímata. Dominaba la Torá, por supuesto, pero también las matemáticas, la astronomía, la filosofía y hasta la medicina y la cirugía. Un ejemplo perfecto de esa brillantez intelectual de los judíos españoles de la época. Y claro, el rabino Durán no estaba solo, formaba parte de una comunidad muy viva, muy próspera. Estamos hablando de más de 1000 familias judías que vivían en Mallorca. Es fundamental tener esta cifra en mente para entender la escala de la catástrofe que estaba por llegar. No era una comunidad pequeña, para nada, sino un pilar de la vida en la isla. Y entonces llega el punto de inflexión, el año 1391. Una fecha que marca un antes y un después, un momento que destrozó miles de vidas y que cambió la historia judía en España para siempre. Esta es, básicamente, la cronología del horror. Lo que había empezado como disturbios en la península llegó a Mallorca con una furia terrible. El 10 de julio, la muchedumbre asaltó el Cal, la judería. Hubo masacres, saqueos y muchísimos bautismos forzados. Y para el rabino Durán, la tragedia fue algo muy personal. Su propio maestro, el rabino Efraín Vidal, fue asesinado por negarse a ser bautizado. Se convirtió en un mártir. Pero, ¿qué pasó con los que sobrevivieron y no pudieron huir? Aquí es donde la historia da un giro, se vuelve clandestina. Una historia de resistencia silenciosa. Aquí entramos en el fascinante y terrible mundo de los chuetas. La palabra chueta, que se usaba para nombrar a los conversos de Mallorca, tiene un origen de lo más cruel. Aunque hay debate, la teoría más aceptada, y desde luego la más simbólica, es que viene de chuleta, sí, de la carne de cerdo. Se les obligaba a comerla en público para demostrar que habían abandonado el judaísmo y así intentar alejar las sospechas de la Inquisición. Y es que las sospechas eran constantes, permanentes. Para que nos hagamos una idea, solo hasta finales del siglo XV, la Inquisición ya había abierto 346 procesos contra ellos. Este número nos da una imagen muy clara de la presión brutal que sufrían. Ser converso era vivir bajo una lupa, todo el tiempo. Y si la cifra anterior era dura, esta es escalofriante. 594 personas, enviadas a la hoguera por la Inquisición en Mallorca a lo largo de los siglos. Esto deja muy claro que no fue una persecución de un momento, sino una campaña de terror sistemática que duró generaciones enteras, con el objetivo de borrar cualquier rastro de judaísmo. Mientras los chuetas luchaban por mantener su fe en secreto en Mallorca, el rabino Durán tomó un camino muy diferente, el del exilio. Su historia, a partir de aquí, es una de renacimiento, de empezar de cero en una tierra nueva. Su viaje es una auténtica transformación. Huye de la masacre como un refugiado más. Al llegar a Argel se encuentra con que no puede ejercer de médico, pero su sabiduría, esa no se la podía quitar nadie. Acepta un puesto como rabino y desde esa posición no solo sobrevive, sino que va ascendiendo hasta convertirse en el gran rabino de Argel, el líder espiritual de toda la comunidad del norte de África. La adversidad, al final, lo empujó hacia un nuevo destino, porque el rabino Durán no solo reconstruyó su propia vida, dejó un legado intelectual que llega hasta nuestros días. Su respuesta a la tragedia no fue solo la supervivencia, fue sobre todo la creación. La verdad es que la amplitud de su obra es asombrosa. El Tashbetz, por ejemplo, es una recopilación de más de 800 respuestas a cuestiones de la ley judía, lo que se conoce como responsa halágica, una guía práctica que se sigue estudiando hoy en día, pero es en obras como Maguen Avot o Keset Umagen donde vemos su faceta más combativa, defendiendo la fe judía, pero también analizándola y comparándola de forma crítica con el cristianismo y el islam, un acto de una audacia intelectual tremenda y muy peligrosa para la época. Y esta cita nos lo deja clarísimo. Él mismo nos cuenta por qué lo hizo. Sus libros no eran simples ejercicios teóricos, no. Eran herramientas de supervivencia intelectual, espiritual. Escribía para dar munición,
para dar argumentos y fuerza a su gente, frente a esa presión constante para que se convirtieran, la misma presión que había destrozado su hogar en Mallorca. Y así la historia cierra el círculo. El relato del rabino Durán y de los chuetas nos obliga a pensar, ¿verdad? Nos deja con una pregunta muy potente sobre esas historias que no se cuentan, sobre las luchas silenciosas y la increíble capacidad del ser humano para conservar su identidad contra viento y marea. La base de lo que hemos contado proviene de la publicación en soysefardi.org, que a su vez cita como fuente a alaja.org. Además, todo el contexto histórico ha sido verificado con fuentes externas que confirman los detalles de estos acontecimientos y de sus protagonistas. Esta ha sido una publicación del portal soysefardi.org. Si esta historia les ha resultado tan fascinante como a nosotros, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube Soy Sefardi Org y, por supuesto, a compartir este contenido para que más personas puedan conocer este increíble legado de resiliencia.